Hola buscadores del debate, hoy hablaremos sobre el origen del cine de terror. El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento, personaje de naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal o sobrenatural. En los cines de terror es donde se produce una sensación de miedo o temor sobre las distintas causas que genera un determinado personaje o actor no profesional. Antecedentes del terror. El cine de horror nació junto con el mismo cine. Los hermanos Lumière rodaron en 1896 la cinta L'arrivée d'un train à la ciutat, la llegada del tren. En esta película, como su nombre indica, únicamente se mostraba la llegada de un tren. Solo que, dado que el cine era un invento desconocido para la mayoría de los espectadores, estos creían que el tren se iba a salir literalmente de la pantalla para arrollarlos. Los primeros espectadores de la cinta gritaban y escapaban de la sala aterrorizados. La primera cinta considerada de terror fue La mansión del diablo, dirigida e ideada por Georges Méliès. Se estrenó el 24 de diciembre de 1896, en París. Esta dio paso a todo el cine de terror. Durante esta era del cine primitivo, Francia se posicionó como la gran realizadora de antecedentes del género. Louis Lumière realiza en 1897 Le Squelette Joyeux. Georges Méliès, además de la ya mencionada La mansión del diablo, dirige El diablo en el convento, 1899, y El diablo negro, 1905. La pionera en cine hecho por mujeres, Alice Guy es la responsable del filme Faust de Mépistopheles, 1903. A Gaston Belle se le debe La Peine du Talion, 1906. El español Aragonés II de Chaumont realiza La casa encantada, 1907, Satan se divierte, 1907, La casa encantada, 1908, y El hotel eléctrico, 1908, entre muchísimos cortometrajes más que se realizaron en Francia. Pero la que muchos consideran como la primera película deliberada de terror fue realizada en 1910 por J.C. Dowley para los Edison Studios, en Estados Unidos. Se trató de la primera adaptación del mito de Frankenstein. Expresionismo alemán. En esta época del cine mudo, Alemania cultivó una serie de películas tan espeluznantes como artísticas e influyentes en el cine de terror universal, muchas de ellas influenciadas por la pintura expresionista. Podríamos destacar El estudiante de Praga, 1913, de Paulo Egner y Stellan Rie. Homunculus, 1916, de Otto Rippert. Los ojos de la momia, 1918, de Ernst Lubitsch. El golem, 1920, de Carl Boese y Paulo Egner. El gabinete del Dr. Caligari, 1920, de Robert Wiene. El castillo encantado, 1921, de F.W. Murnau. Der Mude Tod, 1921, de Fritz Lang. Nosferatu, Eine Simonie des Grauens, 1922, de F.W. Murnau, con Max Schreck en el papel del vampiro. Las manos de Orlak, 1924, de Robert Wiene. Fausto, 1926, de F.W. Murnau. Y ya a principios del sonoro. M. 1931, de Fritz Lang. Vampir, 1932, del danés Carl Theodor Dreyer y El testamento del Dr. Mabuse, 1933, de Fritz Lang. Este tipo de cine germánico tendría posteriormente algunos homenajes como la película Nosferatu. Phantom der Nacht, 1979, de Werner Herzog, con Klaus Kinski en el papel de Nosferatu, o la británica La sombra del vampiro, 2000, de Elias Merige, en la que Willem Dafoe interpreta a Max Schreck en el rodaje de Nosferatu, siendo este un vampiro auténtico. Dentro del cine germánico también sería interesante destacar la sueca Korkarlen, 1921, de Victor Sjöström y la danesa Axan, 1922, de Benjamin Christensen. En los años 20, Estados Unidos gestaría un cine de terror que tendría su explosión en los años 30, del cual podríamos destacar
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1920, de John S. Robertson, adaptación de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson, protagonizada por John Barrymore. El legado tenebroso, 1927, El teatro siniestro, 1929, y El hombre que ríe, adaptación del libro homónimo de Victor Hugo 1928, del alemán Paul Leni y El mago rojo, 1929, del húngaro Paul Fejos, las dos últimas películas nombradas protagonizadas por Conrad Veidt. Lon Chaney se consolidaría en el cine mudo como especialista en interpretar a personajes deformes. Especialmente terrorífica es su interpretación de Quasimodo y del fantasma, respectivamente, en El jorobado de Notre Dame, 1923, adaptación de Nuestra Señora de París de Victor Hugo, de Wallace Worsley y El fantasma de la ópera, 1925, adaptación de la obra homónima de Gaston Leroux, de Rupert Julian. Precisamente en esta época empezó con el género uno de los considerados mejores directores del cine de terror. Todd Browning con Garras Humanas, 1927, y La Casa del Horror, 1927, ambas protagonizadas por Lon Chaney. Seguiría su carrera con la obra maestra de la Universal Pictures Drácula, 1931, Freaks, 1932, La marca del vampiro, 1935, y Muñecos infernales, 1936, todas estas últimas, así como Garras Humanas y La Casa del Horror, de la productora MGM. En los años 30 la Universal Pictures se especializó en cine de terror, especialmente monster movies de estilo gótico e influenciado por el cine expresionista. Estas serían algunas de las películas más destacadas de esta corriente. Drácula, 1931, de Todd Browning. Frankenstein, 1931, de James Whale, adaptación de la obra de Mary Shelley Frankenstein o El moderno Prometeo, El caserón de las sombras, 1932, de James Whale La momia, 1932, de Carl Freund El hombre invisible, 1933, de James Whale, adaptación de la obra homónima de H. G. Wells, Satanás, 1934, de Edgar G. Ulmer, adaptación del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe, La novia de Frankenstein, 1935, de James Whale El cuervo, 1935, de Lew Landers, adaptación del cuento homónimo de Edgar Allan Poe, El lobo humano, 1935, de Stuart Walker, considerada como la primera película de hombres y lobo, La hija de Drácula, 1936, de Lambert y Gerson of Frankenstein, 1939, de Roland Belle de Invisible Man Returns, 1940, de Joe 1940, de Christy Cabane La mujer invisible, 1940, de Edward Sutherland El hombre lobo, 1941, de George Wagner El fantasma de Frankenstein, 1942, de Earl C. Kenton La tumba de la momia, 1942, de Harold Young El espía invisible, 1942, de Edwin L. Marin Frankenstein meets the Wolfman, 1943, de Roy William Neill El fantasma de la ópera, 1943, de Arthur Levinson of Drácula, 1943, de Robert Siodmak The Invisible Man's Revenge, 1944, de Ford D.V.D. Muniz Ghost, 1944, de Reginald Levorg House of Frankenstein, 1944, de Earl C. Kenton La maldición de la momia, 1944, de Leslie Godwin La mansión de Drácula, 1945, de Earl C. Kenton Abbott and Costello meets Frankenstein Costello contra el asesino, 1949, de Charles Barton Abbott y Costello contra el hombre invisible, 1951, de Charles Lamont Abbott and Costello Go to Mars, 1953, de Charles Lamont It Came from Outer Space, 1953, de Jack Arnold Abbott and Costello meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1953, de Charles Barton y Charles Lamont Creature from the Black Lagoon, 1954, de Jack Arnold Revenge of the Creature, 1955, de Jack Arnold Tarantula. 1955, de Jack Arnold.
Abbott y Costello contra la momia, 1955, de Charles Lamont de Creature Walks Among Us, 1956, de John Sherwood de Mole People, 1956, de Virgil W. Vogel El monstruo alado, 1957, de Nathan Hulman de Incredible Shrinking Man, 1957, de Jack Arnold Tierra Desconocida, 1957, de Virgil W. Vogel de Monolith Monsters, 1957, de John Sherwood Monster on the Campus, 1958, de Jack Arnold Cine de vampiros y de hombres lobo en una época más contemporánea. Los clásicos vampiros y hombres lobos se han mantenido más o menos vigentes en las pantallas de cine, aunque apartándose normalmente del estilo gótico clásico. Lo demuestran películas como las británicas de Fearless Vampire Killers, 1967, de Roman Polanski y El Ansia, 1983, de Tony Scott. Noche de Miedo, 1985, de Tom Holland. The Lost Boys, 1987, de Joel Schumacher. Drácula, de Bram Stoker, 1992, de Francis Ford Coppola. La mexicana La invención de Cronos, 1993, de Guillermo del Toro. Entrevista con el vampiro, 1994, de Neil Jordan. From Dusk Till Dawn, 1996, de Robert Rodríguez. Vampiros, 1998, de John Carpenter. Las suecas La den Ratecoma In, 2008, de Tomás Alfredson y Vampirer, Not Like Others, de Peter Pontikis, del mismo año. La coreana Thirst, 2009, de Park Chan-wook. Yo fui un hombre lobo adolescente, 1957, de Gene Fowler. La británica La leyenda de la bestia, 1975, de Freddie Francis. Un hombre lobo americano en Londres, 1981, de John Landis. Aullidos, 1981, de Joe Dante. La británica The Company of Wolves, 1984, de Neil Jordan. Silver Bullet, 1985, de Dan Attias, basada en la obra El ciclo del hombre lobo de Stephen King. La canadiense Ginger Snaps, 2000, de John Fawcett. La británica Dog Soldiers, 2002, de Neil Marshall y algunas paródicas como la película Blaxploitation Drácula Negro, 1972, de William Crane. La hispano-cubana Vampiros en La Habana, 1985, de Juan Padrón. Un vampiro suelto en Brooklyn, 1995, de Wes Craven. Drácula, de Adam Lovingit, 1995, de Mel Brooks y Teen Wolf, 1985, de Rod Daniel. En la misma línea que Drácula, de Bram Stoker, encontraríamos otra nueva versión de un mito importante. Frankenstein de Mary Shelley, 1994, de Kenneth Branagh con el propio Branagh interpretando al Dr. Victor Frankenstein y a Robert De Niro como el monstruo. México. Pero indudablemente el país hispanoamericano que más ha contribuido al cine de terror es México, llegando incluso a crear subgéneros propios como el cine de luchadores profesionales que hacen frente a hitos de la ficción terrorífica o el cine de terror western. Los años 30 y 40 serían la época de experimentación y consolidación del género. Muchos sitúan como la primera película de terror mexicana a La Llorona, 1934, de Ramón Peón, y a esta le seguirían El fantasma del convento, 1934, de Fernando de Fuentes, y El baúl macabro, 1936, de Miguel Zacarías. También hay que dedicarle mención aparte a Juan Bustillo Oro, que con Dos monjes, 1934, El misterio del rostro pálido, 1935, y Nostradamus, 1937, da pie al nacimiento del cine de terror en México. A finales de los 40 la producción había disminuido, siendo representada solamente por La herencia de La Llorona, 1947, de Mauricio Magdaleno. Bueno, ¿ustedes sabían sobre el origen de las películas de terror? Si no es así, ¿qué piensan de ellas? ¿Les gustan? Bueno, hasta aquí el video de hoy, hasta la próxima.